Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy concreto a modo de cápsula, aunque no sé exactamente cuánto tiempo me va a durar explicar esto, que es por qué no hay que dejar de comer grasa cuando tenemos el objetivo de perder grasa. Los que seguís el canal de continuo sabéis que he estado unos 10 días de vacaciones y casualmente en una conversación que tuve con una persona de mi entorno que se preocupa bastante de su alimentación, pues me contaba que tenía un conocido que tenía este objetivo de pérdida de grasa corporal y que no entendía por qué personas que tenían un porcentaje de grasa bastante bajo pues consumían grasa, ¿no? E incluso alimentos malsanos y a veces en cantidades bastante grandes. Pero bueno, vamos a dejar ese tema de cheat meals y cosas así para otro vídeo. Y vamos a centrarnos simplemente en esta pregunta. ¿Tengo que dejar de comer grasa o comer poca grasa si quiero perder grasa? Pues no, obviamente no. La mayoría de vosotros ya lo sabéis, pero en este vídeo voy a explicaros por qué no. Bueno, ¿qué alimentos nos aportan grasa en nuestra alimentación, ¿no? Que al fin y al cabo, pues como nutricionista, una de las cosas que yo hago es traducir todos estos conceptos o estas estrategias nutricionales a alimentos, a los que una persona ve en su plato. Pues se me ocurre como española el aceite de oliva. Y es que es algo que detecto muchísimo en los cuestionarios nutricionales. Por ejemplo, que en una de las preguntas que yo hago, que es ¿cuánto aceite estimas que consumes al día, ¿no? Una cucharada sopera de aceite suele pesar entre 8 o 10 gramos más o menos. Y en España pues hay gente que la utiliza con una tostada en su desayuno, que la utiliza para cocinar, para aliñar en crudo, etc. Es un alimento de consumo habitual. Y no es algo que suela no gustar, todo lo contrario, un poco de aceite en una ensalada o hacerte un huevo con un poco de aceite o el tofu o la pechuga de pollo hace que sepa mejor. Es decir, una persona no suele utilizar muy poco aceite por gusto gastronómico o porque sea muy caro, porque en España es bastante accesible, aunque sea de calidad, sino porque quiere perder grasa y coge esa costumbre, ¿no?, de algunas dietas de consumir poco aceite para comer poca grasa y así perder grasa. Ese es el razonamiento de la mayor parte de personas. Pues el aceite es uno de los alimentos que más grasa aporta a nuestra dieta, el aceite de oliva, el aceite de coco, si lo utilizamos. Por supuesto, si tomamos unas aceitunas de picoteo en una ensalada o si utilizamos aguacate, que también es un alimento que ahora está bastante de moda, frutos secos, semillas. También hay alimentos que solemos interpretar como la fuente proteica de nuestro plato, pero que también aportan bastante grasa, como puede ser, por ejemplo, pues algunos cortes de carne. Si yo consumo pechuga de pollo, va a tener mucha menos grasa que si consumo muslo, que va a tener más grasa. O si ya compro un trozo de carne que tenga incluso grasa, que se vea perfectamente las vetas de grasa, como un trozo de jamón serrano, por ejemplo. O un pescado azul, como unas sardinas o como el salmón. También alimentos que se asocian a la dieta vegetariana, aunque por supuesto lo podemos consumir cualquiera, como el tofu o el tempe, tienen un contenido en grasa en proporción similar a los pescados azules. Unos huevos, ¿no? Hay bastantes alimentos que nos aportan grasa y que, sobre todo tradicionalmente, cuando las personas querían perder grasa, se los quitaban. Y por lo que vemos, muchas personas siguen pensando que eso es lo que hay que hacer cuando yo quiero perder grasa. ¿Por qué esto no es así? Bien, ¿qué significa que yo pierda grasa? Significa que yo voy a utilizar como fuente de energía mi tejido de reserva, mi tejido adiposo. Lo voy a utilizar como fuente de energía. Para que esto pase, hormonalmente tiene que permitirse esa situación. Hay cosas que no solemos asociar a problemas o a digamos causas que nos impiden perder grasa, como puede ser, por ejemplo, la inflamación crónica de bajo grado, que cada vez se escucha más y que está detrás de muchas enfermedades autoinmunes, de muchas enfermedades metabólicas, personas que entienden incluso el cáncer como una enfermedad metabólica, así lo ven. Pues esa inflamación de bajo grado que está detrás de muchas enfermedades también puede estar bloqueando nuestra
nuestro buen uso de la reserva energética que tenemos, nosotros por excelencia, que es la grasa. ¿Por qué digo la reserva energética por excelencia? Pues porque obviamente a la vista está que tenemos bastante facilidad para acumular grasa sin límite, por decirlo de alguna manera. En nuestro cuerpo hay otras fuentes de energía que tenemos a modo de reserva, como puede ser, por ejemplo, el hígado o como pueden ser nuestros músculos, que son estos dos órganos, porque al final también el músculo es un órgano endocrino, que tienen una capacidad de almacenamiento de glucógeno. El glucógeno es otra reserva energética, pero en este caso es una reserva energética en forma de hidratos de carbono. Eso tiene un límite, digamos, físico. Cuando tu hígado o cuando tus músculos están al máximo de su capacidad, tú no puedes seguir almacenando glucógeno. De hecho, incluso personas que hacen determinados deportes entrenan un poco, digamos, también esa capacidad, ¿no?, de almacenar y de utilizar ese glucógeno muscular como fuente de energía. Bueno, pues la grasa, como digo, es bastante obvio que tenemos facilidad para acumularla sin límite porque la vamos acumulando por todo nuestro cuerpo y además no tiene el inconveniente que tiene el glucógeno. El glucógeno es una molécula que se almacena hidratada y eso va a hacer que ocupe todavía más espacio porque es el glucógeno más el agua. Mientras que la grasa simplemente pues son moléculas de grasa, sobre todo triglicéridos, que vamos acumulando en unas células que se llaman adipocitos, ¿vale? Eso no quiere decir que el tejido graso sea solo grasa, no, en el tejido graso hay otras muchas moléculas, como por ejemplo también hay pues participación importante del sistema inmunitario y eso tiene un poco que ver con lo que os decía antes de la inflamación crónica, es decir, que el tejido adiposo al final es un órgano endocrino que se está comunicando también con todo el resto de nuestro organismo, incluso con nuestro cerebro, con nuestra microbiota, etc. Esto es importante porque es un error de concepto y que nos impide entender las cosas y cómo alimentarnos y cómo hacer deporte si vemos nuestra grasa solo como una especie de mochila llena de piedrecitas y que yo vacío y lleno a mi antojo. Eso no es así. Por eso os digo que perder grasa o utilizar tu propia grasa como fuente de energía es algo que depende mucho de tu sistema hormonal y de que tu sistema hormonal funcione de forma óptima, para que así, cuando tú necesites acudir a tu reserva, puedas hacerlo. Hay muchas personas que tienen acumulada grasa de sobra para utilizar como fuente de energía y aún así tienen hambre constantemente y no son personas mentirosas o no están comiendo por gula. Puede que en algún momento lo hagan, como todos, pero realmente tienen esa sensación de apetito constante. Es un poco paradójico que una persona que tenga una reserva energética tan grande, que incluso puede estar causándole pues, problemas de movilidad, etcétera, que siga teniendo ese hambre constante. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo está tan mal diseñado cuando siempre decimos que la naturaleza es maravillosa. Pues no, significa que ahí hay desajustes hormonales, muchas veces producidos porque no le damos a nuestro organismo los estímulos adecuados. Y eso puede ser no tener un descanso adecuado, puede ser falta de movimiento, puede ser falta de ejercicio físico programado, puede ser una muy mala composición corporal en la que no tenemos masa muscular de calidad, puede ser una alimentación incorrecta, puede ser comer a horas que no es conveniente comer, etc. Con todos estos inputs que ya os estoy dando, podéis ver que pensar que esto es tan fácil como comer poco o no comer grasa es absurdo. Cuando una persona hace ese tipo de afirmaciones, dando a entender que perder grasa es muy fácil, bueno, a mí me parece que posiblemente lo haga por marketing, es decir, por venderse, como bueno, yo te voy a permitir con mi dieta maravillosa que seas muy feliz, que pierdas grasa, que no pases hambre, que puedas seguir comiendo tus bollitos, todos los alimentos que te gustan, pero eso no es la realidad. Como yo lo siento, es que pues si yo llamo a un buen profesional porque necesito que me hagan una obra en mi casa, posiblemente va a tener que hacer una evaluación de la avería que haya y me va a dar un presupuesto con un margen, porque mira, pues no sé lo que va a pasar, puede ser que se me complique y pues
puede llegar a tener un presupuesto tan elevado como esto. Cuando viene una persona y me lo dice que me lo va a hacer en 2 días y muy barato, pues posiblemente es porque me va a hacer una chapuza que a la larga puede que todavía me salga más cara porque tengo que arreglar el problema inicial más la chapuza que me han hecho. Pues esto con la nutrición pasa muchas veces, y es que las personas, si ya de por sí tenemos que hacer un esfuerzo para utilizar nuestra grasa como fuente de energía, por nuestra propia filogenia, porque somos animales que nos hemos creado como el resto de animales que son salvajes, en un ambiente de escasez en el que nos cuesta un esfuerzo conseguir comida, y hoy en día nos bombardean con estímulos para que comamos constantemente, y eso directamente hace que tengamos hambre, hace que tengamos ganas de comer esa comida apetecible. Tenemos todo muy fácil. Si tenemos frío, encendemos una estufa. Si no me apetecía andando, pues cojo un coche. Es decir, vivimos en un ambiente que para nada está acorde con nuestros genes. Y eso ha hecho pues que ese sistema maravilloso de poder acumular grasa como reserva energética para sobrevivir, hoy en día juegue en nuestra contra y tengamos un exceso de grasa que nos puede llevar a enfermar. Por lo que he dicho antes, la grasa es un tejido endocrino, sería un factor de riesgo más, como podría ser otro, y al mismo tiempo pues que va un poco en contra de los cánones estéticos que hoy en día imperan. Vivimos en un mundo consumista, en un mundo en el que la imagen es muy importante y la gente ya no quiere sobrevivir, quiere vivir bien, quiere estar en forma, quiere tener una buena imagen, quiere sentirse bien con su cuerpo. Entonces, aquí hay muchas variables, ¿no? No estamos hablando solo de salud, sino también una parte que podríamos decir más salud mental, si hablamos de imagen corporal, en la que muchas veces nos es difícil sentirnos bien con nosotros mismos porque nuestro ambiente nos lleva a hacer unas cosas que son incompatibles ya no solo con la salud, que al fin y al cabo, pues hoy en día en una sociedad polimedicada te puedes ir también manteniendo tu salud, aunque sea a base de parches con medicamentos y demás, sino también que no está pues en la línea con esos cánones estéticos, sino totalmente opuesto. Y esa divergencia también genera muchísimo malestar, muchísima insatisfacción. Y por supuesto, la solución no es solo perder grasa, sino también pues trabajar nuestra autoestima, saber lo que nos compensa y lo que no, etc. Por lo que yo abogo siempre, como nutricionista y persona, como os digo siempre, es que la salud, la estética y el rendimiento, hay un punto en el que esos 3 pilares se juntan. Y pues bueno, esos márgenes, porque no es un punto exacto, sino pues dentro de esos parámetros, serían lo que yo creo que todos nos sentimos bien. Y que es un estado de equilibrio dinámico, como una especie de homeostasis, en la que nos sentimos a gusto, porque me siento sano, me siento con energía, me siento bien en mi piel, rindo mi entrenamiento, estoy de vacaciones y puedo dar un paseo, puedo ir a hacer, yo que sé, el Camino de Santiago si me apetece y no me voy muriendo por las esquinas, por poner un ejemplo. Es decir, puedo disfrutar de mi vida. Soy un ser funcional para esta sociedad y para mí mismo, y eso me hace sentirme bien. Bien, entonces, después de todo este rollo de contexto, ¿por qué si yo dejo de comer grasa, automáticamente no voy a perder grasa? Porque muchas veces esas clientas que vienen a mí y me dicen, pues yo es que ya ni le echo aceite a la sartén, cocino con agua, me han llegado a decir algunas personas, o me compro este aceite de spray o lo meto en un botecito con un difusor y le doy y con un papel de cocina lo extiendo. Es que yo como tan poca grasa y no entiendo por qué no pierdo grasa. Pues por eso, porque movilizar la grasa que tú tienes en tu tejido adiposo es una cuestión en gran medida hormonal. Eso no quiere decir que lo que tú comes no influya para nada, por supuesto que influye, pero que tú tienes que tener ese sistema hormonal en un funcionamiento óptimo. Y casualmente nuestras hormonas, la mayor parte de ellas, ¿de qué se componen? Pues de grasa. Entonces, ver la grasa como una fuente de energía es un error, porque no es solo una fuente de energía. Si vosotros buscáis en Google, aunque supongo que esto en biología lo hemos estudiado todos, incluso pues, en cursos no muy bajos, todas nuestras células están compuestas de grasa. La membrana de las células, que tiene una estructura muy peculiar,
es grasa prácticamente, en su gran mayoría. Lo que más tiene es grasa, incluso el tan, no sé cómo decirlo ya, ¿no? Que tiene tan mala fama o ha tenido el colesterol, forma parte de todas las membranas celulares. De las membranas, de los órganos que hay dentro de las células, de los órganos o los orgánulos, organelas, como lo queramos llamar. Nuestro sistema nervioso está compuesto en gran medida de grasa. Hay muchas vitaminas que son liposolubles, o 4 por lo menos, que necesitan estar en un ambiente pues lipídico para poder asimilarse bien y absorberse bien. Es decir, en nuestro organismo hay muchas estructuras que son grasa. Y si nosotros no consumimos esa grasa, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo no va a tener un funcionamiento óptimo, porque posiblemente no va a poder producir eso por sí mismo si nosotros no le estamos dando los ladrillos adecuados. Igual que todo el mundo entiende que si quiere mantener o ganar masa magra tiene que consumir proteínas, pues lo mismo, si yo quiero que mi sistema hormonal y mi sistema nervioso funcione de forma óptima, y todas las estructuras que hay en mi cuerpo que tienen una base lipídica o de grasa, como la queramos llamar, tengo que consumir esa grasa. Tú no sabes realmente cuando te estás tomando un alimento graso si eso se va a acumular o si eso va a ser una fuente de energía. No lo sabes porque nadie puede saber, por mucho que te digan, nadie tiene una bola de cristal para saber cuando tú te comes una cuchara de aceite qué va a hacer con eso tu cuerpo. Por eso también muchas veces la dietética es una disciplina que conlleva una experimentación, un ensayo, un error y una observación, por supuesto, de cómo reacciona nuestro cuerpo ante esas estrategias nutricionales. Pero ya os digo ahora que cualquier persona que conozcáis que tenga una dieta muy baja en grasa y crea que eso es positivo, para mí personalmente como nutricionista me parece poner en riesgo nuestra salud, porque la grasa es algo imprescindible. Y si os fijáis, muchas personas que hacen también dietas, aunque es cierto que aquí también juega la restricción en general, es decir, una dieta muy insuficiente en todos los términos, comer muy poco, tienden a tener pues las uñas muy débiles, se les cae el pelo, la piel está poco brillante. Es decir, que se nota que es un organismo que tiene deficiencias, que no está funcionando de forma óptima. Y dentro de esta restricción, pues hay muchas personas que no solo comen poco, sino que se obsesionan con no comer grasa. Pues me he encontrado típicos menús de desayuno, un biscote de pan integral con pechuga de pavo, comer fruta, pero nunca tomar frutos secos, casi no utilizar aceite en las comidas, solo pescado blanco, solo pechuga de pollo, no tomarme huevos porque tienen grasa, no tomo aguacate en una ensalada porque tiene grasa, y eso, ya os lo digo, es un error. Dentro de que tú diseñes una estrategia nutricional y tengas muchos parámetros en cuenta, nunca vas a tener que utilizar el de no comer grasa porque quiero perder grasa. Por lo que digo, porque no tiene el más mínimo sentido, porque tu organismo necesita esa grasa, incluso mucho más que los hidratos de carbono. Dejamos espacio para ese trocito de pan, para esa fruta, cuando realmente los hidratos de carbono no son esenciales. Con esto no quiero decir que sea perjudicial consumir hidratos de carbono, que la gente hace unas dicotomías aquí increíbles. No, lo que estoy diciendo es que si tú no consumes hidrato de carbono, tu cuerpo puede fabricar moléculas de glucosa por sí mismo y no va a depender de lo que tú comas, porque él puede buscarse otras estrategias para sacar energía. Pero si tú no consumes grasa, vas a estar dejando de consumir el sustento de tus células, de tus hormonas, de tu sistema nervioso y, bueno, muchas funciones más. Es decir, incluso hay ácidos grasos que son súper importantes al nivel de funcionamiento de la microbiota, ¿no? Pues problemas de estreñimiento que muchas veces la gente lo asocia a no tomar fibra. Lo que no consume es grasa suficiente y es uno de las causas, ¿no?, de sus problemas. Entonces, la grasa a mí me parece algo maravilloso y que nunca nadie debería quitarse de su alimentación. Quizá pues utilizamos la palabra estrategia porque no es lo mismo tomarte, por ejemplo, pues una mantequilla ecológica que tú te compres, que la uses para saltearte unas espinacas, por poner un ejemplo, no es lo mismo eso que coger un taco de mantequilla y untarlo en un trozo de pan. El impacto metabólico de eso es distinto. Es más complejo que
no como grasa, entonces voy a utilizar mi grasa de reserva. No, para nada es así. Otra cosa que os decía antes del tejido adiposo. El tejido adiposo puede secuestrar también, cuando hay un exceso de tejido adiposo, pues por ejemplo vitamina D, para que haya un equilibrio entre la vitamina D que hay en la sangre y en ese tejido adiposo. Y eso también puede causarle un problema a la persona que tiene ese exceso de tejido adiposo. Entonces, las cosas son mucho más complejas de lo que parecen, pero a la vez muy simple. Quieras perder grasa o no, la grasa es imprescindible para tu salud y no tienes por qué dejar de consumirla. Aparte, no podemos caer en ese simplismo de que el aceite es grasa. Un trozo de chocolate 85% es grasa. No, no es grasa. Es un alimento complejo que tiene muchas moléculas que están interaccionando entre sí y que van a interaccionar con tu propio organismo y que tienen propiedades. Por ejemplo, lo que acabo de decir del chocolate, que tiene propiedades antioxidantes que podemos resaltar, ¿no?, dentro de este tipo de alimentos. Pues sigo, tomarte una onza de chocolate 85%, a lo mejor, aunque tú quieras perder grasa y tú piensas, pues no como grasa, no como esa onza de chocolate, pues a lo mejor te viene bien porque te ayuda a generar ese clima antioxidante que te va a beneficiar para que tu cuerpo tenga un funcionamiento óptimo. O el famoso omega 3, que está sobre todo en el pescado azul y muy recomendado en el pescado azul pequeño que no tiende a acumular metales pesados, ¿no?, como el pescado azul grande. Pues por ejemplo, ese pescado azul pequeño que tiene omega 3, el omega 3 de ese pescado azul se puede introducir dentro de nuestras propias membranas celulares y con esa función antiinflamatoria nos facilitará el hecho de tener un clima hormonal positivo y permitir que nuestro cuerpo funcione de forma óptima. Y funcionar de forma óptima incluye que si necesito acudir a mi reserva energética, lo voy a hacer. Entonces, esto es como un engranaje, como una fábrica en la que intervienen muchos operarios. Tú no puedes decir, mira, porque no como grasa, mi cuerpo va a acudir a su reserva energética. No, posiblemente lo que vas a hacer es cargarte tu sistema hormonal y punto. Porque es lo que digo, es que hay unas necesidades de ese consumo de grasa, ¿no? Aparte, por ejemplo, esa persona podría pensar, pues bueno, pues yo me hago de desayuno pues un batido de frutas con bebida de avena y ya está, y eso nunca me va a hacer acumular grasa. Eso es un error, porque el cuerpo tiene un mecanismo que se llama lipogénesis de novo y que significa que nosotros podemos crear grasa no solo de consumir grasa. Tu organismo transforma esos hidratos de carbono en moléculas de grasa, en triglicéridos y los almacena. Entonces, aparte por motivos hormonales, como que por ejemplo los hidratos de carbono se van a movilizar con insulina de por medio. La insulina es una hormona que para explicarlo de forma simple, si la insulina está on fire, es decir, si tú te pasas el día comiendo alimentos que están haciendo que tú sintetices insulina constantemente, eso bloquea la liberación de grasa de tu tejido adiposo. ¿Por qué? Porque cuando tú le estás dando a tu cuerpo esa señal de energía, pues por ejemplo me estoy tomando un batido con bebida de avena, con plátano, con mango, con lo que tú quieras, este tipo de frutas, que además tiene un contenido en hidratos bastante elevado, con esa bebida de avena, o peor todavía, de arroz, que tiene un contenido en azúcares simples bastante alto, sobre todo de arroz, y lo tomas batido, que eso hace que sea una digestión súper rápida, te entra en la sangre, te produce un pico de insulina y ese pico de insulina va a hacer que tu tejido adiposo en ese momento no libere grasa, porque tú ya con esa señal de insulina arriba le estás diciendo a tu cuerpo, no necesito acudir a mi reserva energética porque me están dando mucha energía, me están subiendo los niveles de azúcar en sangre, está elevándose la insulina para movilizarla por el organismo. ¿Para qué voy a ir a mi reserva energética de la grasa? Para nada. Entonces, si os fijáis, todos esos alimentos, además, que ya esto es el colmo de los colmos, que la industria alimentaria aprovechó ese boom de tenerle miedo a la grasa para crear alimentos desnatados, por ejemplo, que es el típico caso de los lácteos, pues, ¿qué ha hecho? Muchas veces lo que ha hecho es quitar la grasa. Eso hace ya que tengas un alimento más pobre porque las vitaminas liposolubles que había en ese yogur ya no están y no las vas a absorber porque no está en el ambiente adecuado.
no tiene esa vitamina D, no tiene esa vitamina A, lo que sea, y aparte te han puesto mogollón de edulcorantes. Los edulcorantes van a dañar tu microbiota y si tu microbiota no está bien, uno de los efectos que tiene es que va a hacer que tengas más apetito. Aparte, alteran tu paladar, tu percepción de sabor. Cuanto más edulcorantes tomes, cuantos más alimentos que activen tu sistema de recompensa consumas, más te va a apetecer ese tipo de alimentos y cuando llega el sábado y tienes la comida familiar y has estado toda la semana pasando hambre porque te has quitado toda la grasa, que otra de las cosas buenísimas que tiene es que es muy saciante porque ralentiza el vaciado gástrico, entre otras cosas, pues ya esa comida familiar, me quería coger un trocito de pan y me he reventado media barra. Claro, porque tú estás constantemente activando ese sistema de recompensa, porque estás poco saciado, porque no consumes grasa, porque no tienes tu sistema hormonal y tu sistema cognitivo en orden, porque no estás comiendo grasa suficiente. Incluso muchas personas, debido a consumir tan poca grasa, al final hay que extirparles la vesícula biliar porque no son capaces. Ya llega un momento que su vesícula está totalmente atascada de no funcionar. Es decir, no tiene nada bueno eliminar de tu dieta algo que es fundamental para el funcionamiento de tu organismo. Y somos seres integrales. Lo que está pasando en tu microbiota, en tu vesícula, en tu tejido adiposo, en tu cerebro, tu cuerpo lo sabe absolutamente todo. Entonces, ese ejemplo que puse antes de los lácteos, que también es otro grupo de alimentos que se me olvidó decir antes, para mí, en líneas generales, porque siempre hay excepciones, no es lo mismo esto, hacer una cápsula en que estoy explicando algo que después diseñar una estrategia nutricional, consumir lácteos desnatados por defecto es un error. Hay que diseñar una dieta de forma inteligente y tener el apetito regulado, de modo que desde mi punto de vista, la mayor parte del tiempo te puedas permitir tomar un yogur, un trozo de queso, aunque sea entero. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues imaginaos que una persona, por ejemplo, ahora mismo tenemos muchas alternativas en el supermercado, se me ocurre una que me gusta a mí especialmente, que es un yogur que se vende en Mercadona, en la parte de los yogures, que se llama Más Proteína. Y es natural, o sea, realmente los ingredientes son saludables, simplemente que la materia prima es desnatada, no es entera la leche, pero tiene sus fermentos lácticos y no tiene ningún aditivo malsano ni nada de esto. Además es muy denso, sacia muchísimo porque tiene un contenido en proteínas muy elevado. Puedo entender que en una estrategia nutricional también puede ser que me interese pues elevar mi ingesta proteica, por lo que sea. Entonces yo puedo echar mano de ese yogur. Pero no quiere decir que yo por la noche no me pueda tomar en mi cena pues una tortilla francesa con una cuña de queso curado, si a mí me apetece, o que no pueda echar unas aceitunas en una ensalada, o tomarme un puñado de frutos secos a media mañana. ¿Entendéis lo que os digo? O sea, no es huir de los lácteos enteros, es que en un momento puntual de mi estrategia nutricional voy a priorizar eso porque me compensa por otra cosa. Esa otra cosa, por supuesto, puede ser porque me gusta. No vamos a negar que me guste lo que como es algo importante. Tenemos que disfrutar de nuestra dieta para que nos genere una adherencia. Y generalmente, cuando tú comes de forma saludable, tiendes a disfrutar de los alimentos sanos. Pero tú comparas un yogur desnatado natural con un yogur entero natural y te va a ser mucho más palatable, mucho más apetecible el entero. Entonces, esas dietas cortadas por el patrón antiguo de consumir poquísima grasa, dietas basadas solamente en calorías, de modo que la persona, como tiene que comer poco, pues aún encima ya lo que le queda de grasa es nada y menos, no funcionan, porque lo que hacen es destrozar el sistema hormonal. Y uno de los problemas que tenemos con el tema de las dietas para perder grasa es que sabemos que sí, a corto plazo cualquiera va al médico, quiero perder peso o necesito perder peso, toma, dieta, 1500 calorías. Todos sabemos que tú la haces y en un mes vas a perder peso. Peso, no grasa. Puede ser que estés perdiendo, lo más probable, bastante masa muscular por el camino. Pero te vas a estar muriendo de hambre y al mes siguiente, ¿qué vas a hacer? Pues volver a lo mismo que hacías antes. Entonces, se puede hacer una estrategia nutricional, se puede pesar la comida, se puede priorizar en un momento dado un lácteo desnatado, no digo que no, pero tener en la mente que si yo me quito la grasa, voy a utilizar mi grasa como fuente de energía, no es así. O sea, tú puedes vivir a base de comer fruta, pan, por poner alimentos que no tienen grasa
y puedes tener un exceso de grasa perfectamente, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la dieta Dukan. Bueno, también tenemos que contar, es lo que os digo siempre, las variables. La dieta Dukan me ha adelgazado, es una dieta que se conoce como baja en hidratos de carbono, pero es que también es muy baja en grasa. ¿Porque como poca grasa? Pues no, porque es que al final me ha permitido comer 4 alimentos de una forma muy estratégica y por eso me ha hecho al final, entre otras cosas, comer menos. Es como si yo te digo, pues ahora vas a comer una semana crudo y vegano. Pues vas a adelgazar seguro, porque no vas a tener ni idea qué comer y no vas a comer prácticamente nada. Pero no es por no comer grasa, es por otra serie de variables. Pero a lo mejor empiezas a aprender a comer de esa forma y puedes llegar incluso a ganar grasa. Porque lo que importa es la estrategia en global. Y no solo está la dieta en tu estrategia en global para perder grasa, pero es uno de los pilares, ¿no? Entonces, el tema es ese, que dejar de comer grasa para perder grasa, de verdad, es que no tiene ningún sentido. Porque lo que vas a hacer es dañar tu salud y si tú no tienes un estado de salud óptimo, un estado hormonal óptimo, una de esas funciones que tiene que hacer tu cuerpo, que es ir a tu reserva energética, no la va a hacer. Cuando digo que es importante que una dieta nos satisfaga y nos gusta, me refiero a que si a una persona no le gustan los alcachofas y no quiere comer alcachofas, aunque tengan propiedades interesantes, no pasa nada. No me refiero a me gustan los flanes, me gustan los dulces. Nunca estoy hablando en esos términos. Por lo que os digo, porque las cosas son más complejas de lo que parecen. Y la gente siempre tiende a analizar todo como si estuviese mirando por un microscopio. Se acerca tanto que esto es como si vas a un museo y te pones a 1 centímetro de un cuadro. Pues es que no ves un cuadro, ves un punto que hay delante de tu cara. Tienes que alejarte para contemplar el cuadro y tener perspectiva. Pues esto es lo mismo. Hay que analizar en global cuál es mi estrategia nutricional. Y el hecho de empezar a consumir todo 0% y seguir tomando alimentos muy edulcorados, que como os digo, estimulan mucho el sistema de recompensa, a largo plazo hace que las cosas fallen. Y esto es otro tema que no tiene nada que ver con el de la grasa, pero bueno, por ejemplo, yo muchas veces he visto que una persona que está a dieta se hace una ensalada y se toma el típico quesito fresco de Burgo de Arias 0%, pero después se casca un yogur desnatado, sabor fresa, no sé qué. Esa persona considera, por ejemplo, que es más importante o que está priorizando el sabor de ese flancito, de lo que sea que se vaya a comer de postre 0%, y dice, no, a mí mi microbiota me da igual, mi microbiota no me afecta para perder peso. Y no necesito grasas para que mis hormonas funcionen bien. Entonces, prefiero el quesito Burgo de Arias desnatado, pero después me tomo mi postrecito, porque yo así lo disfruto. Eso, a largo plazo, no funciona. Porque tu microbiota tiene que ver con tu apetito y con cómo funciona tu organismo. Por no hablar de que mucha gente tiene una regularidad intestinal, y unas heces que lo único que indican son problemas o problemas de estreñimiento, que a nivel global afectan también incluso generando malestar en la vida diaria, ¿no? No deja de ser un atascamiento dentro de nuestro organismo y si hay permeabilidad intestinal, pues todo lo que haya en las heces va a pasar a nuestro torrente sanguíneo directamente. Es decir, todo está relacionado en el organismo. Entonces, es súper importante que tengamos una visión global, integral, cuando hacemos una dieta y que no pensemos que las grasas son solo una fuente de energía. Las grasas son muchísimo más que eso. Y normalmente tiende a haber un desprecio muy grande en las grasas dentro de la dieta. Si queréis que me moje, porque mucha gente lo dice en gramos por kilo de peso, yo siempre digo lo mismo. Yo no lo digo tanto como un dato científico, como podéis encontrar a lo mejor en libros de mejora de composición corporal, como pueden ser los de Lyle McDonald, sino me refiero a que cuando tú haces una dieta, para que una persona tenga en su alimentación frutos secos, aceite suficiente para cocinar, que se pueda echar unas aceitunas a una ensalada, etc., yo nunca le pondría menos de 1 gramo de grasa por kilo de peso. Y cuando veo que una persona hace eso y se queda, pues eso, con 0,7 gramos de grasa por kilo de peso, para después estarse metiendo pan y más fruta, o mi bebida de avena,
o más patata o más arroz, digo, esa persona no está teniendo en cuenta que esos alimentos tienen una matriz alimentaria. Y lo que os decía antes, que incluso hay ácidos grasos que son súper importantes para el funcionamiento del intestino. ¿Y cuántas dietas de pérdida de grasa o de pérdida de peso van asociadas a un estreñimiento, que va haciendo que el intestino se vuelva más vago cada vez, ¿no? Entonces, lo de no consumir grasas no es para nada una buena estrategia. Aparte, ya sabéis que la luz influye mucho en nuestra sensibilidad a la insulina. Tenemos más sensibilidad a la insulina en horas de luz, con lo cual en horas de oscuridad, cuando la mayor parte de la gente cena en España, aunque ya no deberíamos de cenar tan tarde, pero bueno, en horas de oscuridad deberíamos de potenciar como fuente de energía la grasa. Es decir, que es mucho mejor que te cenes una ensalada con unas aceitunas que una ensalada con pasta o con arroz. Hay gente que se cree que va a adelgazar cenándose un yogur desnatado con avena o con Special K. Eso a nivel metabólico es una aberración directamente. Bueno, puede ser que te guste, que está rico, a mí también me gustaría, por supuesto, no nos vamos a engañar. Yo ahora me puedo tomar 2 yogures desnatados edulcorados con Special K y me va a saber a gloria. Pero lo único que hace es maltratar desde tu microbiota hasta tu paladar, hasta tu sistema de recompensa, etcétera, tu sistema hormonal, todo. Es un capricho infantil, es una forma de engañar a niñas de 15 años. Pero una persona adulta que se quiere responsabilizar de su salud y que quiere, pues aparte de estar sano, alcanzar unos objetivos estéticos, no debería de quitarse la grasa nunca, porque es algo peligroso, porque afecta a nuestras hormonas, porque afecta a nuestro sistema cognitivo, porque afecta a nuestro sistema inmune. Y como os decía antes, la inflamación está detrás de muchos problemas. Tu sistema inmune tiene que reconocer un virus y poder bloquearlo, o una célula cancerígena o lo que sea. Y jugar a no tomo grasa porque no me apetece, porque quiero perder grasa, porque total hay yogures edulcorados, pues es bastante irresponsable desde mi punto de vista, aparte de que no funciona en absoluto para perder grasa. Se puede comer grasa, se pueden comer hidratos de carbono, ambas son fuentes de energía, aunque por supuesto la grasa es mucho más que fuente de energía, pero hay que hacerlo de una forma lógica, ¿no? No es lo mismo tomarte una ensalada con aguacate que tomarte pan Bimbo con aguacate por encima o con guacamole. Son dos cosas totalmente distintas porque son matrices alimentarias diferentes y su impacto metabólico es distinto. Tú, cuando hablas de metabolismo, lo que dices es cómo es la vida, ¿no?, de un organismo. ¿Tú quieres que tus hormonas trabajen a tu favor y oxiden tu grasa? Pues no dejes de comer grasa porque tu cuerpo necesita la grasa para muchas funciones. Tendrás que, en general, analizar cuál es tu alimentación y ver qué puntos puedes tocar. Pero nunca va a ser no comer grasa o comer poquísima grasa. Eso nunca va a ser. Porque además, es lo que os decía antes, potenciar. Esto aquí no es lo que hay. Lo que hay es lo que tú vas a comer durante todo el día. ¿Me quito grasa? Ay, a mí me ha pasado muchas veces. Con clientas que me dicen, no, es que yo por la noche no me apetece tomarme unas aceitunas o un aguacate, yo unas tostaditas. Tostaditas, una vez a la semana mínimo, atraconcillo de por medio. De tostaditas, de lo que sea. Porque estamos, otra vez, sin tener en cuenta que el impacto que tienen esos hidratos de carbono en el organismo es no solo 4 gramos por 4 kilocalorías por gramo. No, eso es más. Eso es, hay que ver más cosas. Hay que ver que cuando tú llegas a casa del trabajo con una ansiedad hasta aquí, a que no cogerías un aguacate y te lo tomarías a pelo. No, pero tus tostaditas a lo mejor sí. Pues esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuesta lo mismo metabolizar una patata que has cocinado ayer? ¿Aporta lo mismo para tu microbiota que tomarte una tostada que tiene gluten? No. ¿Afecta igual al intestino, la permeabilidad de tu intestino, una tostadita que una patata? No. Es decir, todo hay que tenerlo en cuenta cuando se hace una estrategia nutricional. Y en resumen, que el tema de no tomar grasa para perder grasa es absurdo. También tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos de perder grasa siempre se generaliza mucho,
Pero cada caso es un mundo. Esto es como un poco como ser un detective, ¿no? Hay que analizar cada caso. Y, por ejemplo, no es lo mismo una persona que venga de una familia en la que genéticamente hay muchísimo sobrepeso, ya sea por motivos puramente genéticos, que eso es casi nunca. No digo por la gente que padece sobrepeso, sino porque la mayor parte de la gente hoy en día tiene muy malos hábitos alimentarios, esté delgado o esté gordo, por decirlo de algún modo. Pero es genéticamente ya una persona que está muy predispuesta a eso. Pueden influir disruptores endocrinos, temas cronobiológicos, determinados polimorfismos, lo que sea. O es una persona que simplemente está en un peso saludable, ya tiene una buena composición corporal, pero quiere apretar un poco más. Hay que ver también en cada caso lo que estamos haciendo. Pero independientemente de la persona con la que nos estemos encontrando, menos de 1 gramo de grasa por kilo de peso, a mí me parece que es porque estamos pensando en ese estilo de alimentación típico de priorizar siempre los hidratos de carbono y olvidarnos que hormonalmente la grasa tiene funciones importantes y a nivel cognitivo tiene funciones importantes. Vosotros podéis seguir a personas en redes sociales que compartan con vosotros pues su vida, lo que comen. Yo lo he hecho estas vacaciones, he compartido todas mis comidas. Si me he tomado 2 copas de vino, lo he dicho. Si me he tomado 3, lo he dicho. Si me he tomado 150 gramos de lomo, lo he dicho. Y me he molestado en cada vez que podía saber incluso la cantidad para decirla. Pero, aunque yo soy sincera y soy una persona bastante auténtica, no recomendaría a nadie que se fíe 100% de lo que le digan otras personas. Porque yo he conocido casos durante todos los años que llevo en redes sociales de personas que dicen una cosa y por detrás hacen otra. Queda muy bien ir de enrollado por la vida y decir yo me tomo este yogur con unas protein crunch por encima y me encantan y no pasa nada y no hay que ser un nazi. Pero después te das un atracón y te vas llorando a otro sitio, ¿no? Pues este tipo de cosas es a las que me refiero, a que no os fiéis de los que digan esas personas. Y si una persona valora su salud a su manera, en la que puede echar bolas de proteínas edulcoradas en un yogur, no quiere decir que tú tengas que valorarla así. A lo mejor tú la valoras más. Y dices, yo puedo endulzar con canela de Ceilán, que además regula la insulina en sangre o regula la glucemia. Pues esto me ayuda a tener salud, porque tiene fitoquímicos interesantes, es buena para mi objetivo de pérdida de grasa. Pues que haya gente que le haga gracia tomarse una bomba de edulcorantes porque se notan los abdominales y su microbiota le importa un pito, pues eso no quiere decir que tenga que ser tu caso. Tú puedes decir, mira, yo quiero que se me noten los abdominales, pero es que además mi microbiota me importa también. Entonces yo tengo una visión un poco diferente que esa persona. Y además esa persona tiene una genética determinada que a lo mejor yo, por mucho sacrificio que haga, por mucha hambre que pase, por mucho ejercicio que tal, aunque me lleve la dieta el mejor entrenador del mundo, el entrenamiento el mejor entrenador del mundo, nunca voy a tener esos abdominales. Que incluso los abdominales ya es una cosa como un músculo poligástrico que cada uno lo tiene diferente. Cada uno tiene diferente cantidad de vientres en el abdomen o diferentes cuadraditos, por decirlo de alguna manera. Cada uno tiene la zona tendinosa de una manera distinta y eso no se puede cambiar. ¿Qué es lo más importante? Que tú te sientas bien en tu abdomen, que tengas espacio para respirar bien, que tengas estabilidad en tu abdomen para no dañar tu espalda, para no dañar el resto del organismo. Eso debería de ser lo más importante. Oye, que además tienes aspiraciones estéticas y te gusta tener un abdomen con poca grasa, perfecto, a mí también, yo lo reconozco, pero eso no va a hacer que yo diga, pues no voy a tomar grasa, me voy a estar muriendo de hambre y no voy a tener energía para nada, pero voy a forzar la máquina, porque sé que eso a largo plazo lo único que da es problemas. Y pensad que la gente os va a contar lo bonito de historia, no os van a contar los problemas, porque eso es lo contrario a lo que se quiere vender en redes sociales, que es que mira lo maravillosa que es mi vida y lo bien que me da todo. O lo que digo muchas veces, todo está bien hasta que está mal. Típico caso de persona vegetariana que te dice, ¿qué como un día? Y tú lo ves con mis ojos de nutricionista y ves que esa persona no llega ni a 1 gramo de proteína por kilo de peso. Esa persona está bien en ese momento y a lo mejor nunca en su vida tiene un problema, pero a lo mejor mañana
pues tiene una hernia o cualquier lesión que implique que tenga que reparar un tejido y a ver cómo lo hace, sacándose las proteínas de la pasta. Pues lo va a tener difícil. O si mañana tiene un problema intestinal, a ver qué hace esa persona para subir su ingesta proteica con sus garbancitos, ¿no? No digo porque la dieta vegetariana no lo pueda hacer, lo digo porque ya sabemos que dieta vegetariana guay es, pues yo tomo batidos de plátano y macarrones con tomate y ceno un bocata de hummus y soy feliz. Pero eso no quiere decir que tu alimentación sea saludable o que sea óptima para conseguir un buen estado nutricional y una buena composición corporal. Así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Podéis añadir cualquier cosita, por supuesto, en comentarios. Preguntas así de este tipo yo creo que están bastante bien para las cápsulas, aunque me he extendido bastante. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y que tengáis un muy feliz día.